Bien, queridos hermanos, ahí está el título de la lección de esta semana, ¿no? Hoy día es viernes, ¿no? Y vamos a hacer un repaso, hermanos. Estamos en la lección número 3, que mañana, que es sábado, ahí en la iglesia, en las clases, estaremos repasando, ¿no? Y haciendo planes también, ¿no? Para cumplir esta misión, hermanos. Bien, hermanos, ahí está en la pantalla entonces el título de la lección que hemos estudiado. Si alguien puede eh, darle una lectura ahí al título que está E- en la pantalla. El llamado de Dios a la misión. Muy bien, gracias hermano. El llamado de Dios a la misión, ¿no? El llamado de Dios a la misión. Entonces, imaginemos ahora que estamos en una clase de escuela sabática, en nuestra clase, y el maestro nos pregunta, ¿y qué tal, cómo les fue? Bueno, y hemos hecho esa sociabilización con los pedidos de oración, ya estamos cada uno dándonos o conociéndonos un poco más cómo nos ha ido en la semana, qué necesidades tenemos, nuestros clamores y todo. Bueno, ahora sí, entrando ya a la lección, hermanos, pues el maestro en la escuela sabática siempre nos pregunta, ¿qué tal? ¿Qué han aprendido de la lección? ¿O hay alguna pregunta de repente, ¿no? Que uno quiere hacer respecto a la lección que hemos estudiado en esta semana, que titula, ¿no? El llamado de Dios a la misión. A ver, hermanos, alguien pudiera participar y hacer un breve resumen de repente, o en una palabra de repente lo que ha aprendido, ¿no? En esta semana. Hermano, hermana, participa, prende tu micro y participa. Hermano Justo. Hermana Mónica, ¿qué ha aprendido, hermana, de esta lección esta semana? Bueno, primeramente, y yo creo que lo más importante es que el Señor nos salva para salvar a otros. Es decir, la misión no es solamente de Dios, la misión también es nuestra. El Señor cuando partió, cierto, al cielo, lo, lo último que nos dijo era que debíamos ir a otros, dice a todas las naciones, ¿cierto? Pero el llamado es a ir a otros y dar este mismo mensaje que recibimos nosotros, sin prejuicios, porque nosotros también alguna vez estuvimos allá en Egipto, ¿cierto? Y el Señor nos trajo de regreso. Asimismo, el Señor quiere que vayamos a buscar esas almas que están perdidas con amor y con la misma misericordia que Él tuvo por cada uno de nosotros. Amén, hermana, amén, amén. Muy bien, hermana, gracias. Ahí está, hermanos, pues este principio, diríamos, ¿no? También aquí solamente podríamos compartir, ¿no? Si hemos sido beneficiados, ¿no? Con este evangelio, ¿no? Gracias al Señor Jesucristo, que en nuestras vidas vemos cambios, transformaciones y una esperanza, ¿no? Que tenemos. Y entonces ese beneficio que Dios ha hecho por nosotros, entonces debemos transmitirlo también, ¿no? A otras personas que necesitan, ¿no? De ese beneficio, ¿no? O de esa bendición, como habíamos estudiado. Hermano Muy justo, bien, hermana, gracias. hermano Sí, justo, sí, hay continúa, un hermana. versículo que dice mucho de esto, dice, dad de gracia porque de gracia recibisteis. Muy bien, ahí está, ¿no? Resumido, hemos recibido gratuitamente esta salvación y así debemos llevar esta salvación, este mensaje, esta misión gratuitamente también, ¿no? De gracia hemos recibido y eso también hay que llevarlo de gracia, ¿no? No hacerlo un negocio, o cobrar dinero, ¿no? Por llevar el evangelio, ¿no? Pues hemos recibido gratuitamente. Gracias, hermano. Her- Hermano, ¿Alguien más quiere dar un resumen o lo que ha comprendido, hermanos, de la lección o algún punto destacarlo, ¿no? A Hermano ver, hermano, Justo, sí, sí, a ver, participa, hermano. qué bueno, hermanitos. Buenos días, hermanitos, con todos. Que el Señor les bendiga.
Esta mañana estuve conectado con otro grupito que se levanta antes que nosotros. Ellos no lo hacen a las 5 de la mañana ahora, pero sí a las 4 se lo hacen. No son muchos, pero ellos están estudiando El Servicio Cristiano, otro libro maravilloso de la señora Joy. Justamente trataba de predicar el mensaje a otras personas. Dice que nosotros estamos dormidos. ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios estará en su letargo? Despiértense, tenemos un santo llamado de Dios. Nunca jamás este mensaje ha sido confiado a ser humano, a los otros, pero el pueblo de Dios está durmiendo, dice. De 21 apenas está haciendo la obra de Dios que debe hacer. Cuando se hace llamados de la obra que se tiene que hacer y se tiene que recurrir a algunas ofrendas o dineros que se requieren para llevar el mensaje, se hacen de la vista gorda y no lo obedecen. Y Dios da recursos en nuestras manos. Aquellas personas que están muriéndose, descendiendo a la tumba sin conocer a Cristo, pudiendo nosotros ser una luz, ciertamente, dice, eh, a nuestra cuenta nos será responsables. Hermanos, es hora de despertar. El llamado de Dios es lindo, el llamado de Dios es bonito. Hay que hacerle caso. Como yo siempre digo, ¿no? Cuando Jesús venga, nunca va a pedir no, ¿cuánto está en el banco? ¿Cómo está? No, va a decir, ¿cómo han sido usados esos recursos para el beneficio de nuestros semejantes? Que el Señor nos ayude a tomar el peso que corresponde a esta tarea de anunciar esta bendita esperanza de que Jesús viene pronto a buscarnos. Muy bien, gracias hermano, gracias por su participación, hermanos. Así que es una tremenda bendición, ¿no? El conocer el Evangelio, ¿no? Que nos beneficia a nosotros y tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero es una tremenda responsabilidad, hermanos, también que el Señor nos da, porque mucha gente en el entorno que no conoce el Evangelio, por lo tanto, sufre también, ¿no? Sufre eh, cometiendo tal vez algunos errores por desconocimiento, ¿no? De los principios que está ahí en la misión, ¿no? En el Evangelio, ¿no? En el Evangelio. Muy bien, hermano Marcelino, ¿no? Así que hay que transmitir, ¿no? Hay que transmitir este Evangelio. Ya viene el Señor Jesucristo. Y lógicamente debe ser una preocupación tremenda, ¿no? De que nosotros debemos ser una luz, ¿no? Para el entorno donde estamos. Cuando el Señor venga, pues qué triste va a ser. Dice, mucho lamento habrá, hermanos. Eso es lo que me preocupa, y no solamente en un libro de la Biblia dice, sino en otros libros dice que cuando venga el Señor Jesucristo, como que todo el mundo va a lamentar. Ojalá que nosotros no estemos también lamentando, ¿no? ¿Y por qué lamentar, hermanos? Porque no se han aprovechado las oportunidades que teníamos, ¿no? De transmitir este evangelio. Muchos se perderán, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no lograron escuchar el evangelio, o sea, no, o no cumplimos, pues, con la tarea, ¿no? Pues se van a perder y entonces tristes ahí se quedarán perdidos, dirán también, ¿no? ¿Por qué no nos han avisado? Nos estamos perdiendo. ¿No? Y de repente mucha gente dirá en ese momento, ¿por qué no han persistido conmigo? ¿No? Y así. Bueno, así Hermano, que hermanos, hay que predicar, ¿no? Este evangelio. Estamos llamados para eso, hermanos. ¿Alguien más quiere participar o tienen alguna dificultad, alguna pregunta en la comprensión? Pues no, dificultad en la comprensión de esta misión, ¿no? ¿Cómo es que nos hace llamado Dios a esta misión? ¿Alguna pregunta que tengan? Con toda confianza, hermanos, prenda su micro y haga su pregunta. hermano, Sí, hermano Celso. ah, yo me llevé megáfono, hermano, y lo esparcí el evangelio en la plaza de lo que he ido por allá a Comayo. Y las personas estaban contentas y sin conexión también, algunas profesoras también. Y contento y feliz me sentí, hermano, al hacer esta misión.
los 3 días por allá en Acumayo. Y también subí a un carro grande, entonces al bajar el maestro, el chofer me ha felicitado y me ha devuelto también el pasaje, hermano. Qué maravilla, hermano. Es un privilegio llevar la palabra de Dios cuando uno tiene esta misión de llamado de Dios a la misión, como decía el título de esta mañana. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano, ¿no? Por esta motivación con tu testimonio, hermanos, ¿no? No desaprovechar ninguna oportunidad o momento, ¿no? Siempre para testificar y hay gente que está presto a escuchar, ¿no? Hambriento y es así, contar eso, ¿no? De esa gracia de Dios, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta y participar? Vamos a, si no, continuar con este resumen, ¿no? De la lección que hace nuestro hermano, ¿no? Sergio, pues. Fustero. Ajá. Buen, buen- buen Sergio día, Fustero. Sí, hermano. buen día, hermano. Mire, yo quisiera, son 2 minutos nomás, contar un testimonio que me pasó hace una semana atrás. Un hermano de iglesia me dijo, mira, yo voy a llevar unos alumnos a la Universidad Adventista de acá de Chile, en Chillán. Yo vivo cerquita de la Universidad Adventista. Y me dijo, si tú quieres llevar pancito de Pascua para Vallenar está como a, yo creo, como 800 kilómetros más o menos. Y yo te llevo gratis hasta Serena. Y ya, perfecto. Le dije. Y empecé a hacer pancitos de Pascua y cuando él llegó con los alumnos ya de regreso ya a Serena, me llevó gratis. Llené cajas plataneras, ¿cierto? Llenito de pancitos de Pascua. Y llego hasta Serena y él era hasta ahí nomás el punto final. Y yo llamé a un hermano de iglesia que me pudiera ir a buscar a Serena, que queda como a 200 kilómetros de distancia entre Serena y Vallenar. Me quedaban como 200 kilómetros aproximadamente para llegar al destino. Y, y ese día le dije, mira, yo te voy a avisar cuando llegue para que tú me vengas a buscar. Perfecto, me dijo mi hermano. Yo te pago la benzina, te pago el peaje, todo. Ya me dijo. Y sabes que, hermano, cuando nos bajamos en el bus, bajé las cajas, justo habían 2 bus en ese momento, habían 2 bus. Y este hermano era amigo de estos choferes y le dijo, oye, ¿por qué no te llevas a mi hermano y para Vallenar? Porque ellos iban más allá de Vallenar. Y llévalo gratis, porque yo lo traje de Chillán hasta acá gratis, así que para que termine el trayecto. Y ellos dijeron, bueno, ya que suba las cajas nomás. Y ahí yo cargué las cajitas en el bus debajo, todo, y me trajeron gratis de Vallenar. Pero ¿a qué voy yo? Que en el lapso de los 200 kilómetros, estas personas no eran adventistas, nada, pero tuve la oportunidad de contar mi conversión cuando el Señor me llamó al Evangelio. Y eso son oportunidades que hay que aprovecharlas. Entonces, nosotros, donde queramos que podamos ir, tenemos que ir con la mentalidad que yo tengo que entregar el Evangelio, contactos personales, testimonio, en fin, de una u otra forma. Entonces, aparte de que el Señor me dio una gran bendición de ese trayecto de 800 más o menos kilómetros hasta el lugar del destino, gratis, ¿cierto? Que fue un agradecimiento que yo le agradezco hasta el día de hoy al Señor, pero también tenemos que aprovechar este mensaje, donde se nos da la oportunidad, las puertas se abren e inmediatamente tenemos que dar este llamado a las personas que no conocen todavía a Cristo. Así que esto es para la gloria y honra del Señor, porque el Señor me bendijo en ese trayecto de Chillán hasta Vallenar. Eso Amén, nomás. amén, amén. Amén, hermano. Muy bien. Gracias, hermano, por su testimonio. Ahí está, hermanos, que el Espíritu Santo, pues sí, pues no nos utiliza en esas circunstancias, ¿no? Con los propósitos que uno en lo que está haciendo, ¿no? Hermanos, generalmente nosotros nos movilizamos de un lugar a otro, ¿no? Por diferentes motivos, pero en medio de todo eso siempre pensar, ¿no? Voy a ir a tal lugar, entonces siempre en primer lugar pensar, ¿no? ¿A quiénes puedo hablar la palabra del Señor? O siempre orando también ir.
priorizar siempre, ¿no? Esto, el mensaje. Después, en forma secundaria, se hará también, ¿no? Las cosas o sea, que, con los cuales, o sea, los propósitos con los cuales estamos yendo a un determinado lugar, ¿no? Muy bien, hermanos, el llamado de Dios a la misión. Tal vez algunas preguntas, hermanos, de la lección de escuela sabática. Aquí yo le he puesto la lección. Entonces, aquí de este día, viernes 20 de octubre, ¿no, hermanos? Es para estudiar y meditar. Hay preguntas, hermanos, y también hay un comentario, ¿no? A hacer del espíritu de profecía. Voy a darle lectura, a ver. Dice, antes de ascender al cielo, hermanos, Cristo dio pues a los discípulos su comisión, ¿no? Les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Este es el propósito, hermanos, ¿no? Que Dios quiere que vivamos con Él eternamente. Él viene por segunda vez, el punto final ahí, las oportunidades se terminan allí, hermanos. Pues el que cree tiene vida eterna, el que acepta a Jesús tiene vida eterna, la vida eterna está en Señor Jesús, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ha legado, pues hay que transmitir este testamento, dice ahí, ¿no? Ustedes han sido testigos de mi vida de sacrificio en favor del mundo. Nos está hablando aquí, ¿no? El Señor, así en estas palabras, el Señor pues nos ha puesto como testigos, ¿no? En favor del mundo. Entonces les dijo el Señor Jesucristo, han visto mis labores por Israel, y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida, a pesar de que los sacerdotes y los gobernantes han hecho conmigo lo que querían, aunque me han rechazado, tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Entonces, hermanos, aquí, ¿no? Esto está inspirado también por el Señor, hermanos, de lo que pasó con nuestro Señor Jesús, aunque lo han rechazado y lo han clavado en la cruz, este pueblo judío, ¿no? Pero todavía, aquí dice, ¿no? Tendrían otra oportunidad. Recuerden que la iglesia cristiana, fundada por el Señor Jesucristo, ¿no? Muchos judíos se hicieron cristianos y lo primero que hizo el Señor Jesucristo, ordenó, ¿no? Dios, de que predicaran justamente a los judíos, ¿no? De que Jesús es el Salvador, es el Mesías a quien esperaban. Dice aquí, han visto que recibo libremente a todos los que acuden a mí confesando sus pecados. Es decir, hermanos, por más que lo han clavado en la cruz, tenían todavía otra oportunidad de arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Al que a mí viene, dice el Señor, no lo echaré fuera de ninguna manera, hermanos. Y eso también se aplica para nosotros, hermanos. Si habiendo conocido al Señor, por obvio motivo, alguien se ha retirado, se ha apartado del Señor, entonces pues puede volver, porque Dios te da una oportunidad más. Les encomiendo a ustedes, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ahí está el mensaje, hermanos, de misericordia. No desechemos a nadie, hermanos, a nadie desechemos, ¿no? Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles, primero a Israel y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos, todos los que crean, integrarán pues una iglesia, o sea, la iglesia del Señor. La gran comisión es clara, ¿no? La Biblia Mateo 28 y 19 dice, por tanto, el Señor nos dice, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, sin duda, dice, tiene que ver con alcanzar pues a otros, especialmente a otras naciones, ¿no, hermanos? La Comisión Evangélica, pues, hermanos, es la magna carta misionera del reino de Cristo. Interesante, hermanos. La Comisión Evangélica es la magna carta, dice hermanos, la magna carta misionera. Yo me pregunto, qué significa magna carta, hermano? A ver si alguien me puede decir.
Magna Carta, dice, o Carta Magna de repente, ¿no? La comisión evangélica, esta comisión que nos da, ¿no? De ir a predicar el evangelio, es la Carta Magna, dice, o Magna Carta misionera del reino de Cristo. ¿Alguien puede decir qué cosa es Magna Carta o Carta Magna? Magna viene de magnífico, grande, lo máximo. Ajá, gracias, hermana, gracias. Sí, pues yo también mirando ahí, ¿qué significa esto? Veía que es como la constitución de los países, las constituciones, o sea, son los principios o no que hay en un país, que son derechos y obligaciones que tiene, ¿no? De todo ciudadano, ¿no? Entonces, pues eso que no sé, son principios que hay que respetarlos, ¿no? Hay que respetarlos. Entonces, para nosotros, el Evangelio, hermanos, esta comisión evangélica también dice la Magna Carta, ¿no? ¿No? Misionera, ¿no? Del reino de Cristo. Entiendo de que este Evangelio, pues, enmarca, ¿no? Eh, dónde nos vamos a mover los que creemos en Dios, ¿no? O sea, como dice el Señor varias veces, en varias veces dijo, el reino de Dios compara con muchas cosas, ¿no? Entonces, esa es la Carta Magna, entonces, pues no es como una constitución, diremos, del reino de Dios, ¿no? Y ahí es donde nos enmarcamos los hijos de Dios. De ahí es de donde este reino de Dios, yo me puse a pensar que venimos a ser, pues, como hijos de Dios, venimos a ser embajadores, hermanos. En esta tierra estamos, esta tierra no es nuestro lugar, es el reino de Dios, ¿no? La ciudad de Dios, o sea, y somos simplemente sus embajadores representantes en esta tierra, ¿no? Y enseñar a otras personas que hay pues un reino, el reino de Cristo, dice. Bueno, los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, ¿no? Dando a todos la invitación de misericordia. Así tenemos que trabajar fervorosamente, hermanos, ¿no? Invitar ¿no? Con mucho amor respecto, ¿no? A la misericordia que Dios tiene por los seres humanos. No debían esperar que la gente viniera a ellos, no debemos esperar, dice, sino que debían ir ellos a la gente con su mensaje. Nosotros tenemos que ir, ¿no, hermanos, a la gente con este mensaje. En este oscuro mundo de pecado, hermanos, el Señor tiene muchas joyas preciosas, pues hacia las que Él guiará a sus mensajeros. Por doquier hay, pues, quienes se decidirán por Cristo. Muchos apreciarán la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal y llegarán a ser fieles portaluces. Estamos en los últimos momentos, hermanos, donde se va viendo de que mucha gente que estudia también la Biblia está con el Espíritu Santo, está siendo iluminado, hermanos, y está dándose cuenta de estos principios que está pues en esta carta magna, ¿no? Convencidos de que la conducta de Pedro estaba de acuerdo con el cumplimiento directo del plan de Dios, hermanos, ¿no? Pedro, hermano, su conducta, pensemos en Pedro como que fuéramos nosotros, ¿no? Pedro estaba pues de acuerdo con el cumplimiento directo del plan de Dios. Y, hermanos, de sus prejuicios, este Pedro, hermanos, pues tenía prejuicios, así como nosotros de repente podríamos tener prejuicios, o sea, prejuicios, o sea, juicios, no que de repente tenemos por la tradición y las costumbres, hay en nosotros ciertos prejuicios, y espíritu exclusivo, dice pues en Pedro, ¿no? Eran totalmente, dice, contrarios al espíritu del Evangelio. Glorificaron a Dios diciendo, dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, hermanos, que para Pedro, los prejuicios, de acuerdo a su cultura, al pueblo judío, hermanos, entonces ellos creían que solamente eran ellos los privilegiados con la vida eterna, la salvación y todo, hermanos, ¿no? Y que los que no eran del pueblo de Israel, pueblo judío, hermanos, pues
ellos no tenían oportunidad de salvación. Nada que ver con la gente de afuera. En serio, ese es el prejuicio, ¿no?, que tenía él. Y de repente nosotros también podríamos tener algo de eso, prejuicios, hermanos, contra otras personas, ¿no? Pero ese prejuicio tiene que desaparecer, como Dios hizo desaparecer ese prejuicio en la vida de Pedro, hermanos. Todos somos iguales y por todos el Señor dio su vida y la salvación es para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Así, hermanos, dice, sin discusión, los prejuicios fueron pues quebrantados, hermanos. Se abandonó el espíritu exclusivista, ¿no? Ese espíritu exclusivista, hermanos, que se había establecido por la costumbre secular, hermanos, y quedó expedido el camino, pues, o expedito el camino para la proclamación del Evangelio a los gentiles. Así que, hermanos, no es, no solamente para nosotros el Evangelio, hermanos, sino es para todo el mundo. Y así que debemos compartirlo a diestra y siniestra a todos, hermanos, en tiempo, fuera de tiempo, ¿no? Muy bien, entonces hay preguntas, hermanos, que queríamos hacer esto, ¿no? Primera pregunta, ¿cómo definirías la palabra misión al aplicarla a tu propia vida? ¿Alguien quiere responder, hermanos? ¿Cómo definirías la palabra misión al aplicarla a tu propia vida, hermano? A ver, algún hermano que pueda, a ver, todos pensemos y alguien pueda responder. ¿Cómo definirías la palabra misión al aplicarla a tu propia vida, hermano? A ver, ¿alguien quiere Hermano participar, Julio, hermano? Sí, hermana. la Muy bien. visión es la razón, es la motivación que tengo para hacer algo. La misión bueno, que Jesús nos encomendó era justamente esto de ir a los demás, ¿cierto? Eh, Ay, a lo mejor me estoy enredando un poquitito, pero la misión es eso, es lo que me motiva a avanzar o a hacer algo. Este es el mandato que tengo y esa es la meta que tengo también. Amén, hermano, amén, amén, amén. Sí, pues, hermanos, uno tiene que ponerse a pensar, ¿no? Como dice ahí, cómo tú defines, hermano, esta palabra, ¿no? Esta misión, dice, ¿no? O la palabra misión, ¿no? Al aplicarla a tu propia vida. Hermanos, También, pues, también, sí, sí, también, hermanos. perdón, también se podría definir como un deber. ¿Ah? La misión es un deber que yo tengo que ejercer porque el Señor así me manda. Amén, hermano. Simplemente eso, ¿no? Amén. Claro. Sí, pues, ay de mí, dice el apóstol, ¿no? Ay de mí si no predico, ¿no? La palabra de Dios. Como él dice, ¿no? Ay de mí. Claro, y también nosotros diríamos, ¿no? Que estamos en este mundo solamente para cumplir esta misión, hermanos. Lo demás es secundario, hermanos. El pan de cada día, tantas cosas, como Dios dice, yo sé lo que tú necesitas, pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a venir por añadidura. Y el Todopoderoso dice, yo te voy a proveer, no te preocupes de eso. Pero entonces, ay de mí, como dice el apóstol, ¿no? Si no predico el Evangelio, ¿no? O sea, nuestra razón de vivir, pienso yo, es eso, hermanos, ¿no? Prioritariamente en nuestra vida. Claro, mucha gente nos va a tildar de fanático, no sé, de muchas otras cosas, ¿no? Pero el hecho de que nosotros estemos llevando el Evangelio, pues es prioritario porque es cuestión de vida o de muerte, vida eterna o muerte eterna. Por eso, pues los creyentes en Dios, discípulos, pues hicieron eso, ¿no? Hicieron eso, ¿no? Dejando de lado muchas cosas que pudieron haber hecho ellos, ¿no? Por eso yo pienso que el joven que decide estudiar teología, servir a Dios, ¿no? Como pastor y todo, es inteligente porque de lleno se está metiendo a hacer esta gran obra, ¿no? A cumplir la misión. Pero también nosotros, hermanos, por más que no hemos estudiado teología y todo ello, ¿no? Entonces tenemos el deber, como dice el hermano,
el deber, ¿no? De transmitir este evangelio, ¿no? Es una responsabilidad. Muy bien, hermano, si alguien más quiere, ah, Hermano, sí, sí, misión, hermano. misión puede ser mensajero, atalaya, como es los testigos, ¿no? Es lo mismo, llevar la palabra de Dios a las personas que no conocen, ¿no? Orientar a las personas y dirigirlos, presentarlos al Señor Jesucristo, presentar el día sábado, ¿no? Que es primordial para esta generación. El Espíritu de profecía dice, presenta el sábado, sábado, sábado. Es la misión de nosotros. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, pues hay una palabra que mencionó, atalaya. Somos el atalaya. ¿Qué es atalaya, hermanos? ¿Qué es atalaya? Sí, pues en la Biblia habla acerca de que los hijos de Dios, también nosotros, somos pues atalayas, dicen, ¿no? Pero ¿qué cosa es atalaya, no? ¿Qué es Tito, atalaya, hermano? Sí, hermano, fíjese participe, qué hermano. bueno que se utilice la palabra atalaya. Atalaya se denomina, por ejemplo, en la cárcel hay unos torreones donde eh, en cada esquina o cierta distancia del perímetro de la cárcel o también en los cuarteles hay lugares de vigía, de mirar a cierta persona. Esa es la atalaya que está rondando allí y por turnos. No puede estar sin atalaya un cuartel o la cárcel, o también una ciudad en este caso. Entonces nosotros somos esa atalaya que tiene que avisar algún peligro que viene a la ciudad o alguna persona, en este caso la venida de Cristo está pronto a venir, nosotros como atalayas tenemos que anunciar y a voz en cuello. Y ese nombre de atalaya, la iglesia adventista en la década del 40 quizás hasta 50. Nosotros teníamos esa revista Atalaya. Con ese nombre nuestra revista adventista circulaba, pero como los testigos de Jehová han hecho cosas así, querían ese nombre, bueno, pues ¿qué vamos a poner en litigio nosotros? Le dejamos que usen esa. Primero era Faro, luego Atalaya, pero después ahora es la revista adventista. Son historias que pasaron. Lo que Muy bien. me causa a mí como misión es cómo llegó el Evangelio a Perú, ¿no? Y la vez pasada conté, ¿no? El pastor Rubén Chanduca es un pastor de la cuarta generación. ¿Y cómo llegó el Evangelio a él? En la guerra del Pacífico, no, un soldado chileno no dice el nombre de aquel soldado, no sé si era adventista o cómo llegó el conflicto de los siglos a su mano, pero él se dio la gran idea de llevarse el conflicto de los siglos en su mochila de la guerra, ¿no? Y se fue. Y llegaron a Perú un batallón de 30 soldados chilenos. Llegaron a un pueblo y allí el jefe de familia tuvo que sacrificar un toro allí. Hizo una cazuela seguramente, ¿no? Para todos y con la carne hizo asado, lo sirvió con papa, no sé cómo, lo sirvió a todos. Satisfechos salieron todos los soldados, se agradecieron. Y un soldado, el último que se acercó al jefe de familia, dijo, no sé cómo agradecerte, no tengo palabras. Nosotros venimos a destruirles y ustedes nos atienden como a su familia. No, tengo vergüenza, pero tengo un regalo que hacerte a ti. Y sacó de su alforja el conflicto de los siglos y lo regaló. Y se fueron. Y la historia dice, con toda la familia se hizo adventista. Y el pastor Rubén Chanduca es evangelista de nuestra misión del Pacífico acá en Chile, que abarca ah, La Serena, Coquimbo, Viña del Mar, Valparaíso, toda esta zona. Y él cuenta su testimonio de esa manera. Nosotros podemos cumplir nuestra misión aún en la guerra, pero tenemos que hacer nuestra misión. Muy bien, hermano, muy bien.
Ahí está un testimonio también, hermanos, a veces en medio de esos conflictos que hay por el desconocimiento del Señor, pues las guerras, hermanos, ¿no? Guerras por intereses materiales, terrenales y tantas cosas que hay, hermanos. Pero a pesar en medio de eso, pues ahí está este libro, El conflicto de los siglos, un libro del Espíritu de Profecía que hizo pues la conversión de muchas personas, ¿no? Muy bien. Bien, hermanos, ahí está. ¿De qué manera, otra pregunta, podrías expresar la misión? ¿De qué manera, hermano, tú podrías expresar esta misión a diario, ¿no? A diario, en tu actitud y tu comportamiento, ¿no? Esta misión, como tú lo puedes expresar cada día en tu actitud, en tu comportamiento, dice, ¿no? ¿Cómo puedes tener más en cuenta la misión en tus tareas cotidianas? A ver si alguien puede responder esa pregunta, Hermano, ¿no? justo Sí, hermana. hay un Bueno, versículo, ¿cierto?, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. El Señor aquí dice que nosotros seremos testigos. ¿Testigos de qué? Nosotros hemos sido testigos de lo que el Señor ha hecho en la vida de otros y en la nuestra, en la propia. De esa misma manera nosotros somos testigos de Él eh, en, en nuestra forma de ser, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de compartir con otros. En ese momento nosotros somos testigos de Jesús. Con nuestras acciones estamos llevando el mensaje también. No es solamente lo que decimos, sino que más que nada lo que hacemos, porque somos cartas abiertas, el mundo nos ve. muy bien, hermana, gracias, gracias. Entonces estoy entendiendo ahora, hermanos, de que con razón, pues, nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hacía, hermanos, en la mañana, que era, como ser humano como nosotros, Señor Jesucristo, ¿qué hacía, hermanos? Pedía, pues, el Espíritu Santo, ¿no? La dirección de su Padre, ¿no? De Dios en su vida como ser humano, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer entonces para cumplir esta misión en la vida cotidiana, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Entonces, lo primero que estamos haciendo justamente es eso, ¿no? Pedir a Dios que su Espíritu Santo para que Él nos utilice como un instrumento. Y eso es lo que personalmente cada uno en toda actividad que hacemos debemos poner en práctica, no orar. Y no podemos hacer cualquier cosa sino siempre orando, cualquier cosa, cualquier trabajo, sea cualquiera, ¿no? Entonces siempre para que en medio de ese trabajo, esa actividad que hacemos, pues el Espíritu Santo nos utilice, ¿no? Nos utilice. Muy bien, gracias, hermana. Y última pregunta, dice aquí. ¿Qué importancia tiene que examinemos nuestro corazón y busquemos el poder de lo alto para librarnos de los prejuicios contra los que no son como nosotros, contra los que no son como nosotros, dice así? Entonces, hermanos, aquí está la pregunta, ¿qué hacemos si dentro de nosotros tal vez no nos damos cuenta y puede haber prejuicios dentro de nosotros, hermanos? Prejuicios en el sentido de que hacemos diferencias de repente, ¿no? Diferencias y de repente, no sé qué prejuicio podría haber en cada uno, ¿no? El problema es que a veces no nos damos cuenta, hermanos. Entonces, la gente que nos observa, que nos ve, tal vez se da cuenta, ¿no? Alguna vez a mí también me dijeron, ¿no? Pero ¿por qué ustedes, parece que ustedes son eh, los privilegiados y los demás no? No sé, pero a ver, la gente que nos ve de repente nos dice esas cosas, ¿no? Pero en realidad, hermanos, el mensaje es para todos, ¿no? Y puede haber, ¿no? Ese prejuicio de creerse exclusivo, ¿no? Algo, ¿no? Pero es para todos, pues, ¿no? No es solamente para nosotros. O sea, el mismo error que el pueblo de Israel, que era exclusivista y que pensaba para ellos nada más y no con los demás, no tendían la mano a los demás, de repente ese mismo error podríamos estar cometiendo sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta. Entonces, dice, hay que examinar pues nuestro corazón
y buscar el poder de lo alto, ¿no? Para librarnos, pues, de esos prejuicios contra los que no son como nosotros de repente, ¿no? ¿Alguien quiere de repente dar también respuesta a esta pregunta? Hermano, justo, Sí, hermana Mónica. eh, la verdad es que es de importancia máxima esto de que examinemos nuestro corazón. Hay un versículo de la Biblia donde dice que examina, Señor, mi alma y pone un nuevo corazón. La verdad es que no lo sé parafrasear bien, pero qué importante es que el Señor nos ayude a examinarnos, a ver qué de malo hay en él para que estemos a cuenta. Eh, el otro día hablábamos acerca de, o sea, con unas personas acerca de las crisis de pánico. Eh, Eso de las crisis de pánico, mis hermanos, tiene mucho que ver también, y lo digo con todo respeto, porque yo las tuve también, y cuando las tuve fue en un momento en que yo no estaba en mi mejor relación con Dios. Cuando uno no está haciendo lo correcto, cuando uno está frío, lejos de Dios, eh, tiene miedo, siente que no está bien. Dice que no hay nada, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Y eso de que nosotros nos examinemos todos los días y nos ayude a darnos cuenta y a ponernos a cuenta con el Señor, es lo mejor, es lo que nos ayuda a dormir tranquilos. Cuando nosotros tenemos la conciencia tranquila, vivimos tranquilos. Gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, siempre examinarnos así y ver, ¿no? Cómo estamos, siempre recordar, ¿no? De que somos tan igual como otras personas, ¿no? Con la diferencia tal vez de que hemos conocido el Evangelio, pero nuestro prójimo tal vez que no ha conocido, entonces es tan igual que nosotros, ¿no? Y él, si conoce el Evangelio, también esa persona, ¿no? Va a ser igual que nosotros también, ¿no? Va a tener esa esperanza, ¿no? Lo único que nos diferencia, ¿no? De los que todavía no conocen al Señor es pues esa esperanza que tenemos, ¿no? Eh, Nada más, pero somos tan igual, hermanos, ¿no? Cometemos tal vez los mismos errores que ellos, entonces no somos diferentes, hermanos. La diferencia solamente es la esperanza que tenemos. Creemos en el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia, ¿no? Pues no ser exclusivistas, no hacer diferencias, ¿no? Porque todos somos iguales, hijos de Dios, solamente con esa diferencia, ¿no? De que unos conocen el Evangelio y otros no. Y los que conocemos, pues hay que compartirlo, ¿no? Dan testimonio a través de lo que estamos viviendo cada día. Bueno, hermanos, ahí está las preguntas que están en nuestra lección de escuela sabática. Ahora sí, vamos a ver el repaso que el resumen que hace nuestro hermano Sergio Fustero, el llamado de Dios a la misión, hermanos. Entonces, nuestro hermano coloca en primer lugar el texto para memorizar de esta semana, ¿no? Alguien puede dar lectura Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Cuál es el texto que inspira toda la lección de la semana? La que hemos estudiado. A ver, hermano, hermana, una miradita a la pantalla o tu Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, 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 amén. Ahí está, hermanos, creo que en una de las lecciones habíamos visto, ¿no? Los principios que hay en este texto bíblico, ¿no? Y no sé si alguien puede recordarlo. Ahí dice, pero recibirán poder, ¿no? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No sé si aquí cabe mencionar esta pregunta, hermanos. A ver, Hermano, Dios da el la poder pregunta, Espíritu Santo, hermanito, disculpa, hermano. Dios da el Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? O sea, el Espíritu Santo da Dios, ¿para qué? O sea, si te va a dar a ti, ¿para qué te da el Espíritu Santo?
¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Ya, hermano, por favor, participe, hermano César. ¿Cómo saber si has recibido el poder, hermano? Esa es la pregunta. Muy bien, muy bien. ¿Cómo sabes? Pero ahí, en medio de eso, ¿cómo saber? Tal vez, hermanos, indicar aquí, ¿no? ¿Por qué Dios da esa promesa de dar Espíritu Santo? Pero ¿a quién da, pues, el Espíritu Santo, ¿no? ¿A quién da? Pero hay que saber, pues, cuál es el propósito, ¿no? De dar el Espíritu Santo. ¿Y a quién va a dar? ¿Y a quién no va a dar también el Espíritu Santo? A ver, hermano, si alguien puede responder esa pregunta. Pero ahí está diciendo justamente, ¿no? Pero Hermano, recibirán. Sí, hermano. hermano, ¿sabe qué? Cuando el Señor habla acerca de eso en la Escritura, Él está enfocando el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés. Recordemos que ellos todavía no tenían el Espíritu Santo con una magnitud sobrenatural. Y esa promesa la cumplió en el Pentecostés cuando estaban todos unánime en ese lugar y ahí empezaron a hablar en lengua, diferentes idiomas, ¿cierto? No la lengua que uno comúnmente escucha en las iglesias populares. Ya nosotros tenemos clarito ese punto, pero ese poder se manifestó en gran manera donde hicieron muchos milagros, hicieron cosas muy sobrenaturales porque iban con el poder del Espíritu Santo. Lo mismo el Señor va a utilizar esa misma estrategia cuando el Señor en la lluvia tardía que le llaman cierto fuerte pregón, va a utilizar hombres preparados para que el Señor mantenga ese poder sobre ellos y la sierva del Señor, si no me equivoco, dice en el conflicto los siglos, que los milagros y las manifestaciones del poder del Espíritu Santo en los tiempos del Pentecostés se va a volver a cumplir, pero aún mayor que en aquellos tiempos. O sea, cómo el poder y la manifestación del Espíritu Santo va a ser recibido no por todos, sino por algunos que realmente han caminado junto con el Señor. Y el otro poder es el poder cuando uno se bautiza, ¿cierto? Y el Señor transforma nuestras vidas y empezamos a predicar y a tener sabiduría de parte del Señor, porque el Espíritu Santo está con nosotros, va con nosotros, camina con nosotros, mientras nosotros le damos lugar al Espíritu Santo. Pero el gran poder se va a manifestar como en el Pentecostés y en el tiempo final que ya estamos, pero muy cerquita. Eso nada más. Amén, amén, hermano. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, en la pregunta que yo hacía, hermanos, es que yo me pregunto, ¿no? ¿El Espíritu Santo me puede dar para tener bastante dinero o para mis proyectos materiales que pueda uno tener? Para que, por eso yo hacía esa pregunta, ¿no? ¿A quién va a dar el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y a quién no? ¿Para qué? O sea, ¿con qué propósito Dios dice va a dar Espíritu Santo? Y aquí justamente el hermano estaba aclarando, hermanos, de que el Espíritu Santo tiene un objetivo y solamente para ese objetivo Dios da el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y recibirán poder. ¿Quiénes? No cualquier persona, hermanos. No cualquier persona va a recibir el Espíritu Santo. Entonces eran los discípulos que estaban ahí unánimes, juntos, unidos y que creían en el Señor, está aclarando sus ideas en su mente de que Jesús era el Mesías, y aunque lo habían crucificado, había resucitado, se fue al cielo. Entonces, ellos que estaban unificados, que querían hacer la voluntad de Dios, que querían cumplir la misión, a ellos y solamente a ellos da el Espíritu. Y hoy en día, de igual manera, el Espíritu Santo no da a cualquier persona, hermanos que tiene otros intereses, ¿no? Aquel que tiene el interés de compartir el Evangelio, la palabra del Señor, a eso, solamente a esas personas da el Espíritu Santo, a los que creen, no a los que no creen, ¿no? Dios no se va a meter a dirigir la vida del no creyente porque Él tiene otros propósitos, ¿no? Había mucha gente, por ejemplo, en ese tiempo, gente interesada escuchando la prédica del apóstol Pablo, y veía pues todo lo poderoso que hacía los apóstoles, el apóstol ahí. Entonces es decía, y habían gente que tenía otro interés, que eran charlatanes, brujos, chamanes, no sé. Entonces ellos pues decían, qué grande poder, se admiraba. Hoy si tuviéramos ese poder, nuestro negocio crecería. Y con ese interés ellos dicen, por favor, yo les voy a pagar cualquier cantidad de dinero, por favor, denos ese poder, ¿no? Para que
para que nosotros así con ese poder hagamos maravillas, pues, ¿no? O sea, sus intereses, ¿no? Sus brujerías, todas esas cosas, ¿no? Entonces, hoy estás pensando mal, o estás en condenación, estás en muerte, no sé cómo les Hermano, responde el apóstol Pablo. Entonces, el poder del Espíritu Santo, bueno, sí, hermano, participe. ya hay que leer el libro de Lucas, Lucas 11:13. Lea, hermanita, a ver qué dice ahí. Lucas 11:13. Ahí está. ¿A quién va a dar el Espíritu Santo? ¿O a quién se le va a dar? Muy bien, si puede leerlo, hermano, léala. Muy bien, hermanos. Ahí está entonces, miren lo que ¿Lo está leo? diciendo aquí. Sí, hermanita, por favor. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Ahí está, hermanos. Entonces, hermanos, pues lo que más Dios quiere dar es su Espíritu Santo para dirigir nuestra vida y dar testimonio de nuestra. Entonces, el asunto nomás, yo hacía esto porque, esta pregunta, porque muchas veces nosotros queremos, incluso dentro de la iglesia, eh, que me dé el Espíritu Santo para que yo predique cantando, pero de repente mi motivación es que la gente me aclame, que sea, en este caso, famoso. O sea, egoístamente a veces pensamos de queremos ser buenos, mejores, y equivocadamente queremos pedir, pues así, el Espíritu Santo, ¿no? Pero yo voy entendiendo, hermanos, de que el Espíritu Santo solamente es para dar testimonio acerca de Dios. Ser luces, ¿no? Sal en este mundo. Para eso Dios a los creyentes nos sella también con el Espíritu Santo, ¿no, hermanos? Bueno, gracias, hermanos, ahí está. El que pide, el que quiere, dice, no, Señor, en este día voy a ir, quiero predicar tu palabra. Entonces el Señor te da el Espíritu Santo para que en este día vayas y el Señor va a utilizarte como instrumento. Va a utilizar tu boca, Él va a poner sus palabras, ¿no? Bueno, voy a continuar, hermanos, por el tiempo. El hermano Sergio ha hecho este resumen y dice el hermano, ¿no? En resumen, tras el diluvio, hermanos, después que pasó el diluvio, no había gente, solamente 8 personas se salvaron. Dios le dio pues una segunda oportunidad a la humanidad y les dio pues instrucciones específicas, hermanos, ¿no? Claro, Dios siempre dando las instrucciones. Toda la tierra debía ser llena pues del conocimiento de Dios y todas las personas debían esperar la venida, la venida pues del Salvador, ¿no? Ahí está, hermanos. Así que, eh, ¿qué más, hermanos, después del diluvio, ¿no? Ante el incumplimiento, hermanos, de sus instrucciones, Dios llamó pues a diversas personas para cumplir la misión de dar a conocer el mensaje de salvación. Hermanos, si hacemos una comparación con nuestros días, nosotros tenemos esta misión de predicar el Evangelio, estamos comprometidos, somos hijos de Dios, somos embajadores de Dios, pero ¿acaso el enemigo, en medio de este conflicto en el cual vivimos, acaso se queda con las manos cruzadas? Él va a interferir en ese propósito que tú te has propuesto y que Dios también te está dándote todo, ¿no? El poder que Dios tiene, ¿no? A través de su Espíritu Santo. Él interfiere a través del televisor, a través del celular, ahí el Facebook, ahí no sé. Entonces, y uno sin darse cuenta pierde el tiempo y su mente a veces pone atención a otras cosas, a los placeres de este mundo y te distrae al punto que tu misión, la misión que tenemos que cumplir los hijos de Dios es interferido de esa manera, ¿no? Entonces estamos en medio de eso, ¿no? Eh, y dice aquí justamente pues eso, ¿no? Ante el incumplimiento de sus instrucciones, de hecho, que esta última iglesia, hermanos, de la Odisea, está dormida, pues está tibia, tibia, tibia. Ojalá fuese fría, ¿no? Pero no, pues es tibia, ¿no? Ojalá fuese caliente también, pues no, como dicen. Por eso, ante el incumplimiento de sus instrucciones,
Dios, pues, a lo largo de la historia, hermanos, Dios llamó a diversas personas para cumplir la misión de dar a conocer el mensaje de salvación. Tú eres, pues, hermano, una de esas personas. Si aceptas la misión, tal vez te preguntes, ¿no? Ahora te preguntas, ya, yo quiero, sí, Señor, yo me pongo en tus manos, pero ahora tú piensas, ¿cómo voy a empezar? ¿Por dónde voy a empezar? Bueno, entonces lo resume la lección de escuela sabática en varios puntos. Vamos a ver, primer punto, el llamado de Dios a la misión. O sea, Dios es el que está llamando, ¿no? Para que cumplamos esta misión. Dentro de ello pone dos partes, dice razones para rechazar la misión. Cuando uno rechaza la misión, o qué misión, ¿no? En este caso, rechazar. Dos, el propósito de la misión. Ya, en esta primera parte, entonces, al llamado de Dios a la misión, hay esa subdivisión. En la segunda parte, hermanos, el hermano resume en la segunda parte con el título Cumpliendo la misión. Entonces, ahí uno tiene que recordar o mostrar también, ¿no? El ejemplo de Abraham, ¿no? Y en la segunda parte dice salir de la zona de confort, salir de la zona de confort. Y la última parte dice, ¿por dónde empezar? Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Que se hace. Si uno de repente, a ver, como examen, digamos, ¿a qué se estaría refiriendo, hermanos? A ver, las razones para rechazar la misión. Si alguien pudiera contestar así, de Hermano repente César. alguien, sí, en pocas palabras, Bueno, hermanita. según lo que estudiamos en la semana, las razones para rechazar es de repente que yo me siento tan cómodo en el lugar donde estoy, en mi sitio de confort, que no salgo a predicar a otros. También son los miedos, los prejuicios, los que impiden que uno rechace la misión. Bueno, en este caso, hermanita, bueno, gracias, hermana. En este caso, me parece, hermanos, que no es la misión de Dios, esta misión que está mencionando, sino es la misión que los seres humanos tienen, ¿no? En este mundo la gente se propone hacer una y otra cosa. No se agrupa la gente para hacer una determinada cosa que no nada tiene que ver con la misión de Dios, no, sino son intereses humanos. O de repente, ¿no? Hacer supuestamente la misión de Dios, como es, por ejemplo, la la salvación de repente por las obras, no como dice Dios, la salvación por la fe. Caso, por ejemplo, ¿recuerdan la Torre de Babel? Lo hicieron, se unificó la gente en esa oportunidad para salvarse, pero por sus obras, o sea, salvarse no creyendo la palabra del Señor que decía, no va a haber diluvio, pero ellos no creían eso y ellos dijeron, no, si hay otro diluvio, nos salvamos haciendo una torre alta y ahí nos subimos y la inundación no nos va a llegar a nosotros, ¿no? Entonces, son razones para rechazar esa misión, o sea, salvación por obras. La otra dice el propósito de la misión. Bueno, mejor vamos por el tiempo, hermanos, ver lo que nuestro hermano Fustero ha hecho el resumen en estas partes, ¿no? El llamado de Dios a la misión, hermanos. Esa es la primera parte, ¿no? Razones para rechazar la misión. Y justamente toma el texto de Génesis 11:4. ¿Alguien puede dar lectura, hermanos, para apoyar? Génesis 11:4. Está en la pantalla, hermanos. Si alguien tiene Biblia, también puede leer. Génesis 11:4. Dice, hermanos, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Amén. Ahí es la palabra del Señor, hermanos. Ahí está, hermanos, pues justamente la gente, después del diluvio, ahí en una llanura, se junta la gente, ¿no? Y unos a otros se dicen, no, vamos, pues edifiquemos una ciudad y una torre. Bueno, siempre uno se pregunta cuál es la motivación para hacer todas estas cosas, ¿no? Dice, cuya cúspide, o sea, la parte alta, llegue pues al cielo, dice, ¿no? Una torre alta, ¿no? Que llegue hasta el cielo. ¿Cuántos pisos sería, hermanos? 100, 200 pisos, no sé. Hagámonos un nombre, dice, ¿no? Y hay otra cosa también, hermanos. Eso de ser famosos, no.
hagámonos famosos, o digo, un nombre, dice, no ellos, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, ¿no? Ahí está en Génesis 11:4. Todo esto tiene la motivación, como ya mencioné, hermanos, pues, de no creer en el Señor Jesús y hacer, pues, sus obras, ¿no? Como las Torres Gemelas, este barco, ¿no? Que construyeron también pensando que nadie lo puede destruir, ni Dios, ni nadie. Esas torres pensaban, ¿no? La gloria del hombre decía, ¿quién va a hacer caer estas torres? Pues, pero se cayeron. Así es, hermanos, ¿no? Las cosas que el hombre se unifica para mostrar su nombre, su gloria, su capacidad, ¿no? Bueno, la orden de Dios era clara, ¿no? ¿Qué decía Dios en sus instrucciones? Llenar la tierra, dice, ¿no? O sea que había que llenar toda la tierra, pues no concentrarse solamente en un lugar. Pero los que sobrevivieron al diluvio, pues, hermanos, tenían otros planes, ¿no? Otros planes. No querían obedecer a Dios, esparciéndose por sobre la tierra, hermanos. No querían esparcirse. Estaban en su confort, pues. No se fiaban de la promesa de Dios de no mandar un nuevo diluvio. No creían a Dios, ¿no? Confiaban pues en su propio esfuerzo de salvación, o sea, la torre era para ellos su salvación. Hoy en día también estamos en lo mismo, hermanos, ¿no? Querían alcanzar fama, un nombre, ¿no? Como también hoy en día eso es lo que pasa. Estaban unidos en propósito, hermanos, habían creado su zona de confort, ¿no? De repente aplicando también a nuestras vidas, de repente estamos contentos ya, tenemos un lugarcito donde estar y todo ya. Y ahora salir de ese confort donde estamos, de repente, pues, no queremos. Entonces, ese puede ser un problema. Y se sentían a gusto, hermanos, en ella, pues ellos, ¿no? Llegaron a ser desobedientes, desconfiados, autosuficientes y orgullosos. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando estamos en nuestra zona de confort. A veces ya empezamos a desobedecer, hacemos lo que queremos, desconfiados, autosuficientes, que creemos todo lo podemos, y orgullosos para colmo todavía, ¿no? Puedes estar inmerso en una zona de confort que te impida llevar adelante la misión de Dios. Esa pregunta, hermanos. Voy a hacer que es nuestra situación. Así que meditemos, hermanos. En la segunda parte, bueno, aunque todavía en esta primera parte, todavía menciona el propósito de la misión. Y ahí está el texto Génesis 12:2. Por favor, hermana, ayúdame en la lectura, hermano o Dice, hermana. haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Amén, amén. Es palabra de Dios, hermanos. Haré de ti una gran nación grande. Eso le dice a Abraham, Dios, cuando le dice, sal de tu confort, de tu familia, de tu parentela, sal. ¿No? Y de ti yo voy a ser una grande nación. Bueno, los propósitos de Dios ya sabemos, hermanos, de que es la salvación de toda la humanidad. Y te bendeciré, dice, ¿no? Entonces, no te preocupes, ¿no? A veces uno está preocupado, no necesita bendiciones. Pero el Señor le promete a Abraham eso. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Dicho y hecho, hermanos, pues Abraham es el padre de la fe. Y estamos pues llamados a tener esa misma fe de Abraham, hermanos, para nuestra salvación, hermanos, ¿no? Así como Abraham fue justificado por su fe, hermanos, por creer en Dios, de igual manera nosotros también teniendo esa misma fe, somos pues bendecidos, ¿no? Entonces, el propósito de la misión, hermanos, es ser una bendición, es que tú seas una bendición para tu entorno, ¿no? Bendición en donde estemos, hermanos, ¿no? Dios tenía un plan específico para la humanidad, ¿no? ¿Cuál es ese plan para la humanidad? ¿Cuál es esa bendición, hermanos? Prometió que nos salvaría del pecado. Uno, ¿no es cierto? A Adán y Eva le dijo eso, ¿no es cierto? Enemistad entre la serpiente y la mujer, su simiente y su simiente, ¿no? Entonces, la simiente de la mujer, Jesús pisaría la cabeza de la serpiente y la serpiente le mordería en su talón, ¿no? Bueno, para cumplir ese propósito, hermanos, eligió pues a la descendencia de Abraham para cumplir su promesa, ¿no? O sea, a través de Abraham vendría ese Mesías, el que pisaría la cabeza de la serpiente, ¿no?
Entonces sería Isaac, ¿no? Escogió pues después de Isaac viene Jacob, ¿no? Y Judá, después de Jacob, de las 12 tribus, una de las tribus, o sea, uno de sus hijos, Judá, ¿no? Y a David, el rey David también. Ya está a lo largo de esa línea viene pues nuestro Señor Jesucristo. Anunció pues el lugar del nacimiento del Salvador, ¿no? Era Belén, ¿no es cierto? Así dice. Y pues ahí con precisión la fecha, minuto, segundo, todo, en qué momento iba a dar su vida a nuestro Señor Jesús. Está en la profecía de las 70 semanas. Indicó pues la fecha exacta de su aparición y así fue, hermanos, vino en la hora exacta. Finalmente, la promesa se cumplió en Jesús, pues ahí está en Mateo 1:21, hermanos. Desde Eva hasta Jesús, hermanos, Dios escogió diversas personas a las que asignó la misión de bendecir a la humanidad con las buenas nuevas de salvación, aunque tal vez no comprendían todo lo que esto implicaba, ¿no? Dios te invita a ti, hermano, hermana, a seguir bendiciendo al mundo proclamando el Evangelio. Hoy, así como Abraham lo llamó, nos llama a nosotros, nos ha llamado y estamos pues ahora, ¿no? En este camino, estamos en las manos del Señor. Ahora, la segunda parte, cumpliendo la misión, hermanos. El ejemplo de Abraham, como dice la Biblia, por favor, hermana, una lectura de ese texto bíblico, Génesis 12:5. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo, a Lot hijo de su hermano, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén, amén, hermanos. Tomó pues entonces Abraham, frente a ese llamado, tomó a su esposa Sarai y también llevó pues a su sobrino Lot, ¿no? Su hermano, creo que era Nacor, hermanos, murió, ¿no? Y Lot era huérfano, pues se lo llevó pues a Lot, a su sobrino. Y salieron para ir a tierra de Canaán llegaron, pues, ¿no? Donde Dios les dirigió, ¿no? Entonces, esto, ¿no, hermanos, de cumplir la misión del Señor, ¿no? Si el Señor nos llama o nos lleva a uno u otro lugar, es para que cumplamos la misión, hermanos, ¿no? De predicar el Evangelio. Dios le asignó a Abraham una misión y un territorio para realizarla. Obediente, se dirigió pues al lugar que Dios le indicaba, hermanos. Pero las cosas no fueron fáciles, hermanos. Es como en nuestras propias vidas, hermanos, ¿no? Como hijos de Dios y como cristianos, siempre va a haber dificultades, o sea, pruebas, hermanos. Y es importante esas pruebas. ¿Para qué? Para que se fortifique nuestra fe, hermanos, para que se fortifique nuestra fe y para que estemos pues completamente unidos con el Señor. Porque cuando no hay pruebas, ya estamos en el confort, nos olvidamos del Señor, pues no. Como alguien decía, Señor, por favor, no me des mucho, porque cuando tú me vas a dar muchas bendiciones, me voy a olvidar de ti. Este hombre sabio dijo eso. Tampoco me des poquitito, ¿no? Porque me voy a estar quejándome. Dame lo necesario, dice, ¿no? Inteligente esta persona, ¿no? Que hace ese pedido y eso está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, pero las cosas, pues, hermanos, no fueron fáciles para Abraham también saliendo, pero esas pruebas o dificultades era para fortalecer su fe, ¿no? Las dificultades le abrumaron hasta el punto de abandonar su lugar en la misión. En este caso hubo hambruna en el lugar donde estaba, no había comida. Se fue pues a Egipto, ¿no? Y ahí yéndose a Egipto también ahí empieza a cometer errores, Abraham, ¿no? Pero Dios lo protegió. Al fallar su fe, hermanos, cometió más errores. Pacientemente Dios le empujó a volver a Canaán, no le había abandonado, seguía pues contando con él, ¿no? A pesar de sus errores, Dios perdonó a Abraham y le dio otra oportunidad y algunas otras más, ¿no? Porque tuvo siempre otros errores. Dios te manda, hermano, hermana, a cumplir pues su misión, la misión de Dios. Tal vez falles, ¿no, hermano? Tal vez te equivoques en algún momento, ¿no? Pero nuestro Dios es paciente y misericordioso. Te va a restaurar, hermano, nos va a restaurar, no si fallamos. Entonces, Él va a seguir contando con nosotros, hermanos. En la otra parte, a ver, hermana, por favor, dele lectura al texto bíblico, salir de la zona de confort. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Amén, amén. Palabra de Dios, hermanos, aquí miren, en aquel día una gran persecución, hermanos. O sea, ya cuando eh, la iglesia fue fundada por el Señor Jesús, ¿no? Entonces, estaban ya en su confort en Jerusalén, ¿no? Entonces, ahora el asunto era de que ellos debían predicar el evangelio en el contorno, ¿no? A predicar, salir, pues, pero entonces, seguramente no estaban saliendo y entonces hubo una gran persecución y ese fue un instrumento, hermanos, aunque el enemigo hace eso también, pero Dios aprovechó para que, y dice, y todos fueron pues esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles se quedaron ahí en Jerusalén, ¿no? Pero los que salieron, hay otro texto bíblico que dice, predicaban, daban testimonio, hermanos, del Evangelio en todo lugar, aunque en primer lugar hablaban a los judíos, hacerles entender de que Jesús era el Mesías, y luego después con Pablo, hermanos, predican a los gentiles, ¿no? Y aún Pedro tiene que aprender también a compartir el Evangelio con los gentiles, ¿no? Tras su éxito, pues, hermanos, en Jerusalén, la iglesia no parecía tener ninguna intención de extenderse más allá. Era una zona de confort, hermanos. A causa de la persecución instigada por Saulo, los creyentes pues fueron esparcidos, hermanos, y llevaron la misión a Judea, a Samaria y a otros lugares. Sin embargo, hermanos, su visión de la misión era aún limitada, ¿no? Entonces, esa visión que tenían ellos pensaban que era para ellos nada más, pues, ¿no? La iglesia cristiana estaba limitado, ¿no? A ellos, pero debía salirse, pues, ¿no? Es como nosotros, hermanos, hoy en día, podemos pensar que es solamente para mi familia, y ya, pues, allá los demás, si no creen que se pierdan, pues, a veces uno piensa así, y esa es una mala visión, ¿no? O sea, son prejuicios que hay que desterrar. Bueno, eh, Pedro mismo creía que era una abominación hablarles a los gentiles del Evangelio. Él pensaba así, ¿no? Por sus tradiciones, pensaba de que él juntarse con los gentiles o hablarles del Evangelio era una abominación, era lo detestable, ¿no? Así que Dios tuvo que hacer pues un milagro con él, hermanos. Recuerden que en una visión o sueño que él tuvo, le mostró Dios pues un lienzo donde había animales inmundos y le dijo, mate y come, Pedro. Entonces Pedro decía, yo nunca he comido eso, en mi boca no entró nada, ninguna cosa inmunda. Y lo que Dios ha limpiado, pues Pedro, no digas que es inmundo, le dice, ¿no? Entonces, ¿a qué se estaba refiriéndose, hermanos? ¿No? A que él, Pedro, consideraba pues así inmundo a los gentiles y que debía ir a predicar a ellos, pues, ¿no? Eso es lo que le dice, ¿no? Hermano, Eh, justo, sí, hermano, hermano, Elías. sí, de ese texto se valen la gente que come cualquier cosa, lo que Dios ha limpiado y ya, sí, sí puede comer, de ese texto. Así es, así es. Sí, pues, hermano, es así. Nuestros hermanos evangélicos mayormente a veces sacan a relucir ese texto donde dice, pues, no, ahí está, la Biblia está diciendo, pues, mira, los animales inmundos, a Pedro le está diciendo, mata y come, le está diciendo. Entonces, por eso nosotros comemos. Pero en realidad, el gran problema es, hermanos, no leer en todo su contexto. Uno tiene que leer desde arriba hasta abajo, ¿no? Varios textos para ver en qué contexto se está diciendo. Y Dios está aclarando, incluso Pedro, con dificultad, entiende de que lo que le estaba diciendo no es que coma comidas inmundas, chancho, cuy, culebra, no sé, cosas así. No, no, no estaba diciendo eso, no que coma así comidas inmundas, no, que le va a hacer daño, no, sino le estaba diciéndole de que era un símbolo, esos animales inmundos para Pedro eran pues los gentiles, y así que él tenía que compartir con ellos el evangelio y aprendió y testificó y pues cuando predicó en la casa de Cornelio, que eran gentiles, no eran del pueblo de Israel, Dios le dio el Espíritu Santo a ellos también y entonces él comprendió, dijo, o sea, quiere decir que también para ellos es el Evangelio.
Entonces, así tuvo que comprender el apóstol. Entonces, estaba hablando no de comida literal, sino de predicar a los gentiles. Cuando uno lee así en su contexto, recién entiende, ¿no? Es que el enemigo también a veces enceguece. No nos centremos en un texto nada más, hermanos, y darle interpretación de acuerdo a nuestro parecer o al parecer de alguien, ¿no? Sino hay que leer de más arriba, más abajo, qué quiere decir. No nos contentemos, por más que sea el mejor pastor de la iglesia, hermanos, que nos está diciendo una cosa, nos está predicando. No confiemos, hermanos, en eso. O lo que estamos estudiando aquí también. No, uno tiene que decir, a ver, vamos a ver lo que está diciendo. Lees desde más arriba hasta más abajo. Ah, entonces comprobar si realmente eso quiere decir lo que está diciendo Dios. Entonces muchos sacan de su contexto una palabrita, lo sacan y empiezan a hablar lo que les parece, ¿no? Y eso está mal, pues, ¿no? Entonces, Pedro mismo creía, pues, que era una abominación hablarle a los gentiles del Evangelio, así que Dios tuvo que hacer un milagro en él, lo que le hemos contado. Como Pedro en ocasiones, como Pedro, pues, hermanos, en ocasiones tendremos que dejar a un lado nuestra comodidad o nuestros sentimientos u opiniones personales para poder cumplir correctamente la misión que Dios nos ha asignado. En otras palabras, hermanos, ¿qué ganamos nosotros juzgando a nuestro prójimo? ¿No? Si nosotros también somos iguales que ese otro prójimo. Y a propósito, hermanos, cuando nosotros estamos juzgando a las personas, la Biblia dice, ¿tú qué juzgas? ¿Por qué? Pues si tú estás haciendo esas cosas, nadie sabe, pero yo sí sé, tú practicas esas cosas y ¿qué haces juzgando? Te estás condenando a ti mismo. Nunca juzguemos pues a nadie, hermanos, ¿no? Porque nos estamos condenando, ¿no? O sea, esos prejuicios, ¿no? No hay que tener, hermanos, no hay que tener esos prejuicios. Entonces, todos somos iguales, apoyémonos unos a otros, miremos al Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, y ya en otra parte dice, ¿por dónde empezar? Finalmente, ¿no? Uno se compromete y dice, ya, yo voy a hacer la misión porque esto es realmente es la razón de vida. Esto es lo más importante de todo. Porque al final de cuentas, tengo un limitado tiempo de años en esta tierra y voy a descansar. Yo con el propósito de hacer riquezas y por acá y por allá, al final hasta me enfermo con eso y al final me voy a morir. ¿Y qué cosa ha sido todos mis propósitos? ¿Qué he logrado con todo eso? ¿No? Uno se pregunta, ¿no? Por eso uno inteligentemente piensa y dice, no, aquí hay sí una razón para abocarse a eso, comprometerse a eso para vida eterna. Eso sí nadie te quita. Cuando tú empleas todo lo que es hasta tu profesión, lo empleas, ¿no? Para cumplir esta misión, pues bien, bien, hermano, es para la vida eterna, ¿no? Si riquezas Dios te da, pues empléalo para la causa de Dios, para bien, para la eternidad. ¿No? Entonces, esto es importante, hermano, ser inteligente y pensar. Y aquí dice, ¿no? ¿Por dónde empezar? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, hermanos, empezar, ahora ya, voy a hacer la obra de Dios. Muy bien. Entonces, me está diciendo acá, empieza por tu casa, empieza con tu esposa, con tus hijos, empieza o con tu esposo, con tus hijos, bueno, el hijo también empieza con tus papás, empieza con tu casa, empieza ahí y después con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos y así, y donde te mueves y ahí está tu lugar de trabajo y si Dios te lleva a otros lugares, bien, ahí también lleva el evangelio. Pero hay que empezar por donde, hermanos. Entonces, Jerusalén significa la casa, hermanos. Después nos extenderemos un poquito más en el entorno a Judea. Judea significa el entorno, Samaria también más allá, y hasta lo último de la tierra, hasta donde Dios nos pueda dirigir. La misión consiste en ser testigos de Jesús, hermanos, es decir, en contar, no testificar, lo que hemos visto y oído acerca de Jesús. Ahora, ¿cómo lo hago? No, claro. En este caso, hermanos, no sé, es incontenible, ¿no? Cuando tú has conocido al Señor Jesús, es algo que tienes que contarlo, ¿no? Pero ¿cómo lo vas a hacer? Nos está diciendo, empieza por casa y después a los demás. ¿Cómo lo hago entonces, hermanos? Hechos 1:8 dice, nos da la pauta. En primer lugar, empezando por mi zona de confort, mi casa, mi familia, mis amigos, eso significa Jerusalén. A continuación, debemos ampliar esa zona y extendernos a personas con las cuales no tenemos tanta confianza. Eso significa Judea. Entonces hay que extenderse, ¿no? Incluso a los que no, a las que nos caen mal,
De repente hay personas que siempre se burlan de nosotros, nos cae mal, pero a ellos también hay que predicar, pues no sé cómo, pero Dios nos dará el poder, ¿no? Entonces ahí hay que extenderse a todos hermanos. Según vayamos siendo dirigidos, dice, según vayamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, podemos ser pues llamados a cruzar también fronteras, hermanos, fronteras físicas, culturales, étnicas, etcétera. El límite hasta lo último de la tierra, dice así. Terminamos nuestra lección, o bueno, el resumen. Cada verdadero creyente, hermanos, con la ayuda de Dios puede ver dónde está el trabajo que debe realizar. Y entonces ya, y yo creo que nos estamos ubicando ya, no dónde tenemos que hacer nuestro trabajo misionero. Cuando el ser humano colabora con la voluntad de Dios, hermanos, si colaboramos con lo que Dios, con su misión, con su voluntad de Dios, nos hacemos, dice, omnipotentes. Miren, hermanos, la omnipotencia de Dios se te da también a ti, hermano, hermana, ya, porque el poder de Dios se manifiesta a través de ti, hermanos, ¿no? Así como se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el obrero puede crear, pues, oportunidades, dice, ¿no? Si estáis dispuestos a trabajar con sinceridad, se abrirán, pues, caminos delante de vosotros para el cumplimiento de esta obra, hermanos. Apoyaos en el brazo divino en busca de sabiduría, fortaleza y habilidad para hacer la obra que Dios os da. Así nos está exhortando, hermanos. Entonces, apoyémonos, pues, en Dios Todopoderoso, Señor. Hermanos, tengamos fe, confianza, hermanos. Oremos a Dios, Señor, ayúdame, voy a predicar acá a mis vecinos, a mis familiares, incluso a las personas que me están mirando mal. Ya, Señor, te pido que esa persona sea un diácono de la iglesia, esa persona que sea un anciano de la iglesia, ora en esa dirección, hermanos, y después lo vas a ver a esa persona, porque he escuchado muchos testimonios de eso, hermanos, de que personas que ahí, por ejemplo, una hermanita cuenta, ¿no? Su profesor en la universidad era terrible, pues le dicen, no, 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 hijita, tú no puedes, pide permiso a tu pastor, sábado tienes que dar examen, ese es lo más importante en tu vida, le dice, pero no, profesor, por favor, no, y no, 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 bien cerrado, cerrado. Y un día esta hermana lo ve en la iglesia a su profesor, al catedrático, recogiendo las ofrendas ahí, ¿no? En la iglesia. Oye, ¿qué es mi profesor? Creo, dice, ¿no? Y después llegan de él, oye, profesor, dice, ¿qué está haciendo acá? Dice, bueno, así son las cosas, pues de Dios, dice, ¿no? Entonces el hermano, ¿no? O sea, ya sí, hermanos. ¿Cuántos hermanos así han visto, ¿no? Hermanos, pues, así que Dios los bendiga, hermanos. No sé si nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir, hermana Mónica, por favor, ayuden a despedir. Sí, hermano, eh, justo. Sí, una cosita así antes de cerrar, hermanos, envié el link para el grupo de salud al grupo Levántate para aquellos que se quieran unir. Aquellos que no están en el grupo Levántate y reciben invitación para entrar a la sala por el hermano Marcelino, por el hermano Waiki, se pueden conseguir los links para ese grupo con él. Ahí estamos enviando el material que se está pasando en las reuniones del día domingo y vamos a ir enviando otras cápsulas de salud y alimentación también. Eso nada más. Oremos entonces, ¿sí? Pongámonos reverentes. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre por siempre. Dios mío, gracias, gracias por todas sus bendiciones, mi Señor. Gracias, Padre bendito, porque usted nos ha llamado, nos ha invitado, mi Señor, a ser parte de este grupo que tiene una hermosa y gran responsabilidad, mi Señor, que es predicar el Evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, mi Señor Santo. Padre bendito, le rogamos que usted nos llene con su Santo Espíritu, Padre bendito, que nos dé poder para hablar su palabra, que nos dé valentía, mi Señor, también, porque a veces somos cobardes, Padre. Ayúdenos, mi Señor, a no tener miedo, a no avergonzarnos de su palabra, Padre bendito, y todo lo contrario, a ir con fuerzas, con ganas, con temor y con amor, mi Señor, por aquellas almas que perecen también. Padre Santo, le suplicamos a esta hora que usted nos siga acompañando en nuestros deberes, Padre amado, y que nos use, Padre Santo, para honra y gloria de su nombre, mi Dios. Sabemos, Padre bendito, que no merecemos nada, mas lo rogamos todo
En el dulce nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Hasta Amén. mañana, hermano. Hasta mañana. Mañana.